Today I'm discussing resource politics and policies. Estamos discutiendo sobre las políticas con respecto a la minería de pequeña escala y artesanal en el caso de Perú y Bolivia. Esto es parte del programa de gobernabilidad aprobado en 2022. Quiero compartir con ustedes cuáles son las actividades del estudio, del análisis y discutir algunos de los temas del documento. Esto es parte del programa de gobernabilidad en términos de recursos extractivos. Es parte de la Escuela de Política Pública de la Universidad de Calgary. Desde 2014 hemos estado trabajando en diferentes países del mundo y con compañías extractivas y estamos trabajando en mejorar la gobernabilidad en los países y estableciendo marcos comparables. Esto quiere decir que trabajamos con investigadores en todas partes del mundo para abordar diferentes tipos de proyectos que tengan que ver con la gobernabilidad. Hoy día estoy hablando sobre la regulación, sobre las regulaciones, sobre la minería artesanal y de pequeña escala, que se conocía como ASM, y como una actividad económica extendida. Es difícil discutir con ellas. En Perú es uno de los epicentros del debate de la ASM. Aunque los desafíos son bastante similares en los diferentes casos, tienen respuestas con respecto a cuál es la estrategia de ser la coercitiva o la no coercitiva y cuáles podemos hacer, qué podemos hacer en respuesta a la ASM. Y esto ha tenido diferentes respuestas en diferentes jurisdicciones en Sudamérica. Bolivia y Perú tienen abordajes completamente diferentes respecto de la ASM. Para ilustrar la interacción entre el Estado y los mineros, presentamos acá un modelo secuencial teórico. Este modelo está simplificado por una razón, y esto es optimizar las opciones políticas del Estado entre coerción y cooperación. En realidad, estas dos estrategias regulatorias a menudo son utilizados. Así que el modelo tiene dos actores, el Estado y los mineros informales. Obviamente, estos no son los únicos actores que tienen un papel en las políticas regulatorias, pero nos vamos a centrar ahora en estos dos actores. Si el Estado escoge la coerción o la cooperación, lo que tenemos que ver es la capacidad para regular el ASM. El Estado pide que tengan que formalizarse y ser legales. Los informales quieren mantener su statu quo, quieren minimizar las regulaciones sobre sus actividades y los controles. Estos dos actores tienen metas conflictivas, haciendo difícil que encuentren estrategias que puedan funcionar para todos. El modelo presentado es como si primero los informales escogen su TECNA, su organización de poder, y esto representa la capacidad de los mineros para resistirse a la regulación de la ASM. Luego el Estado decide si responde mediante la coerción o la cooperación. Si el Estado opta por cooperar y trabaja al lado de los mineros para implementar la implementación de políticas regulatorias, los mineros pueden decidir cumplir con la legislación o elegir no cumplir con la esperanza de obtener más concesiones del Estado. Si los mineros informales cumplen, entonces eso quiere decir que la nueva legislación se ha puesto en práctica. Si deciden no cumplir con esto, entonces el Estado puede decidir llevarlos a la situación anterior o utilizar la coerción. Los mineros pueden responder con la coerción aceptando las regulaciones o seguir luchando contra ellas. Alternativamente, si el Estado responde con coerción como estrategia inicial, entonces los mineros pueden
a aceptar a la nueva legislación o luchar con el status quo. Así que este modelo tiene una solución única de equilibrio. Los mineros buscan una organización de poder y aceptan cuando el gobierno coopera y luchan cuando hay coerción. Y los estados van a hacer la coerción cuando los mineros no cumplen. Esto lleva a una sola política óptima. El estado va a tener éxito en implementar regulaciones si lleva adelante a medidas regulatorias en favor de los mineros y de mejorar su situación. Los casos están diseñados para ayudar al modelo. Ilustramos por qué es el caso, aún si representa un resultado no ideal del Estado que quiere control autónomo o versus el status quo o donde los mineros prefieren el status quo. En el caso de Bolivia, donde hay una situación de equilibrio, donde el Estado coopera con los mineros, mientras el Estado usa la coerción. En Perú continúa con las regulaciones de la pequeña minería y la minería artesanal. Yo les sugiero que ustedes revisen la información que hay con respecto a esto. En base al modelo, la cooperación no causa el declinamiento de la informalidad, pero puede llevar a beneficios en el largo plazo y mejora las expectativas para el cumplimiento futuro. Segundo, encontramos que la coerción baja la informalidad en el corto plazo, pero es una táctica costosa y requiere de constante supervisión y vigilancia. En base a esto, tenemos tres recomendaciones principales. En el largo plazo, a los estados les va mejor cooperando con los mineros informales que en coercionarlos. Como bien se sabe, los mineros artesanales y pequeños mineros traen problemas de medio ambiente y sociales, y el Estado tiene que también abordar los mercados informales donde hay brechas fiscales y también en el trabajo y la mano laboral, y debido a las capacidades de las institucionales, el lograr el cumplimiento de las reglas en la práctica resulta muy difícil. Por lo tanto, la cooperación es una mejor estrategia para promover el cumplimiento. La coerción no garantiza éxito. Puede tener un resultado positivo en el corto plazo, como en el caso de Perú, pero en el largo plazo no incentiva el cumplimiento y por lo tanto la práctica de la minería informal y legal. El no cumplimiento además tiene resultados medioambientales y sociales y hace que la actividad se esparza a nuevas y remotas áreas. En nuestro conocimiento no hay estudios de caso que hayan impedido la expansión de las actividades mineras ilegales, etc. En otros lugares como Colombia y en el Sahara subsahariano, en África subsahariana, crea más tensiones e instancias donde son empujados a áreas más remotas y la actividad se hace aún más ilegal. Segundo, para producir regulación efectiva, primero hay que tener un conocimiento profundo de la ASM con todos los actores. Y con esto no solo queremos tener el oro ilegalmente exportado, sino entender las técnicas, implementaciones, la gente, las rutinas y la cadena de suministro para poder entender este tipo, el ASM, en diferentes lugares geográficos. Y también la autoridad y las autoridades para poder ejercer eso. Una gran debilidad de la regulación es que no está alineado con las condiciones locales y por lo tanto no es factible. Esta brecha juega en contra de las autoridades de los departamentos y favorece el no cumplimiento. El gobierno puede reducir esto asociándose con los actores nacionales,
funcionarios subsesionales, miembros de la sociedad civil, mineros y miembros de la sociedad civil, y sobre todo aquellos que entienden las particulares de la actividad y sus impactos locales. La asociación también puede contribuir a identificar intereses comunes y incentivos, entender qué tipo de incentivos para el cumplimiento de la pequeña y minería artesanal. Y eso requiere de gran presencia institucional en el lugar, personal, recursos, interés para regular la actividad y también que afirme la legitimidad y la autoridad del Estado. Presencia también la creación de empleo alternativo para reducir la alta dependencia de la minería. Aún en el caso de Bolivia, donde los mineros y el Estado cooperan, los mineros pueden tener mucha fuerza porque las ciudades mineras tienen un enorme grado de influencia política y no hay forma de regularlos. Y con el fin de poder ganar la mano y hacer cumplir las penalidades, etcétera, el Estado tiene que desarrollar las ciudades mineras y crear una diversificación para el empleo. Muy explicado, John. Te agradecemos por tu intervención. Tenemos 2 minutitos para una pregunta. Si es que alguien tuviera alguna pregunta, por favor. Sí, adelante. Y que alguien le alcance el micro, por favor, a la señorita. Hello, John. Thank you. Muchas gracias. Quiero saber si tienes diferencia entre un minero informado que es el dueño del territorio y uno que simplemente es alguien que invade o digamos que no es el dueño de la tierra. A ver, si entiendo la pregunta, quieres saber sobre la propiedad de la tierra. En el modelo estamos enfocándonos más en el cumplimiento regulatorio. Con respecto a eso, los privados o los que tienen la tierra dependiendo de la jurisdicción, es decir, ellos no son parte de la regulación. Los estudios de caso complementan básicamente lo que nos dice el cumplimiento y el no cumplimiento. Y en los casos se pueden complementar los modelos y se pueden crear un poco más de sutileza sobre los estudios de caso. Hay mayor investigación que quisiéramos hacer en el futuro que aportan mucho más los efectos de los multi-stakeholders, así como cuando llegan los mineros ilegales a tierras que se utilizan para otros fines en realidad.